Friends, imagina por un momento que tu voz no es solo un sonido, sino una herramienta capaz de abrir puertas que aún no ves. Hablar inglés no es un talento reservado para unos pocos, es una habilidad que se entrena, se moldea y se conquista con disciplina diaria. Friends, la mayoría de las personas fracasan porque esperan sentirse listas antes de hablar, pero la verdad es que la fluidez nace en medio de la incomodidad. Durante 30 días, el enfoque no debe ser la perfección, sino la repetición con intención. Tu boca necesita entrenamiento igual que un músculo. Si no la usas, se debilita. Si la ejercitas cada día, responde con poder. Empieza leyendo en voz alta, aunque no entiendas todo. No se trata de comprender cada palabra, sino de acostumbrar tu lengua a nuevos sonidos, a nuevos ritmos, a una nueva forma de pensar. El progreso real ocurre cuando decides hablar sin miedo al error. Cada equivocación es una señal de crecimiento. Las personas que avanzan rápido no son las que nunca fallan, sino las que fallan más veces, pero siguen hablando. Tu cerebro aprende cuando tu boca actúa, no cuando te quedas en silencio analizando. Escucha activamente todos los días, no como entretenimiento, sino como entrenamiento. Repite lo que oyes, imita la pronunciación, copia la entonación. Tu objetivo no es solo entender, es convertirte en un reflejo del idioma. Lo que escuchas con constancia se transforma en lo que hablas con naturalidad. Piensa en inglés, aunque sea con frases simples. Este paso cambia todo. Cuando dejas de traducir y comienzas a formar ideas directamente en el idioma, tu mente deja de ser un obstáculo y se convierte en aliada. No necesitas vocabulario perfecto, necesitas constancia en el pensamiento. Dedica tiempo cada día a conversaciones reales, incluso si es contigo mismo. Habla frente al espejo, describe tu día, expresa tus ideas. La práctica privada construye la confianza pública. Nadie ve las horas de entrenamiento, pero todos notan el resultado. La disciplina es el verdadero secreto. No es cuestión de motivación, es cuestión de decisión. Hablar inglés en 30 días no significa dominarlo completamente. Significa romper la barrera que te detenía. Significa demostrarte que eres capaz de avanzar cuando actúas con enfoque. Tu voz tiene poder, pero solo se revela cuando decides usarla todos los días sin excusas. La repetición diaria entrena tu boca de una manera que pocos entienden al principio, porque no se trata solo de repetir palabras, se trata de reprogramar un sistema completo que ha estado funcionando durante años en otro idioma. Tu boca, tu lengua y tus labios han sido entrenados desde tu infancia para producir sonidos específicos, con ritmos y patrones que ahora son automáticos. Y cuando intentas hablar inglés, no es solo tu mente la que enfrenta un desafío. Es todo tu aparato físico el que necesita adaptarse a una nueva forma de expresión. Cada vez que repites una palabra en inglés, estás creando una conexión más fuerte entre tu mente y tu boca. No es magia, es entrenamiento. Al principio sentirás incomodidad, torpeza, incluso frustración, porque los sonidos no fluyen como deseas, pero esa incomodidad es evidencia de que estás saliendo de lo conocido y entrando en una nueva dimensión de habilidad. Las personas que abandonan este proceso lo hacen porque malinterpretan esa sensación, creen que no son buenos, cuando en realidad están en el punto exacto donde comienza el crecimiento real. La repetición no es aburrida cuando entiendes su propósito. Cada frase que dices en voz alta está moldeando tu fluidez futura. No necesitas palabras complicadas, necesitas constancia. Frases simples, repetidas con intención, tienen más poder que estudiar reglas durante horas sin hablar. La clave está en involucrar tu cuerpo, en activar tu voz, en permitir que el idioma deje de ser algo que solo entiendes y se convierta en algo que puedes producir sin pensar demasiado. Cuando repites diariamente, tu boca comienza a recordar. Los sonidos que antes eran difíciles empiezan a sentirse naturales. La pronunciación mejora no porque hayas memorizado reglas, sino porque tu boca ha sido expuesta tantas veces que empieza a imitar con precisión. Este proceso transforma lo consciente en automático y ahí es donde nace la verdadera fluidez. No necesitas sesiones largas, necesitas consistencia. 10, 15, 20 minutos diarios de repetición en voz alta tienen más impacto que horas de estudio pasivo. Es el contacto diario lo que mantiene el progreso vivo. Cada día que hablas, aunque sea poco, estás construyendo una base sólida que se fortalece con el tiempo. La repetición también construye confianza. Cuanto más hablas, menos dudas. Cuanto más repites, menos miedo sientes. La seguridad no aparece antes de actuar, aparece como resultado de la acción constante. Tu voz se vuelve más firme, tu ritmo más natural y tu mente deja de bloquearse porque ya reconoce el proceso. Este entrenamiento no depende de talento, depende de disciplina. No importa si comienzas con dificultad, lo que importa es que continúes. La repetición diaria elimina la resistencia interna, rompe las barreras invisibles y convierte lo imposible en familiar. Cada palabra que repites es un paso más hacia una versión de ti que se comunica con claridad. Con seguridad y con poder hablar sin miedo acelera la fluidez porque rompe la barrera invisible que detiene a la mayoría de las personas antes de comenzar. El miedo no es falta de conocimiento, es exceso de juicio interno. Es esa voz que te dice que no estás listo.
que te vas a equivocar, que otros te van a juzgar, pero la fluidez no se construye en silencio, se construye en acción constante, en palabras imperfectas que se atreven a salir. Cada vez que eliges hablar, aunque no tengas todas las palabras correctas, estás entrenando a tu cerebro a responder en tiempo real. Ese entrenamiento es imposible de lograr solo estudiando. Puedes conocer muchas reglas, puedes entender estructuras, pero si no hablas, tu mente no desarrolla la velocidad necesaria para comunicarse. La fluidez es velocidad con claridad y esa velocidad nace cuando dejas de pensar demasiado y comienzas a actuar. El miedo te hace esperar el momento perfecto, pero ese momento no existe. Siempre habrá una palabra que no conoces, una frase que no sabes cómo formar. Si esperas perfección, te quedas estancado. Cuando hablas sin miedo, aceptas el error como parte del proceso y en lugar de detenerte, avanzas. Cada error se convierte en una lección inmediata, en una corrección viva que tu cerebro recuerda con más fuerza que cualquier teoría. Las personas que progresan rápido no son las que hablan perfecto, son las que hablan más. La cantidad crea calidad. Cuanto más te expones, más te adaptas. Tu oído mejora, tu pronunciación se ajusta, tu confianza crece. Hablar sin miedo no significa no sentir nervios. Significa no permitir que esos nervios te controlen. Tu boca necesita práctica real. No basta con repetir en tu mente, necesitas usar tu voz. Cuando hablas, activas múltiples procesos al mismo tiempo. Piensas, estructuras, pronuncias y escuchas. Esa combinación crea conexiones más profundas en tu cerebro, haciendo que el idioma se vuelva más natural con cada intento. También transformas tu relación con el idioma, dejas de verlo como un desafío imposible y comienzas a experimentarlo como una herramienta útil. Hablar te conecta con el propósito del lenguaje, que es comunicar, no impresionar. No necesitas sonar perfecto, necesitas ser entendido, y eso se logra mucho antes de la perfección. La confianza que ganas al hablar sin miedo no es superficial, es práctica. Es el resultado de enfrentarte diariamente a lo que antes evitabas. Cada conversación, cada intento, cada frase incompleta te acerca más a la fluidez que buscas. Cuando decides hablar sin miedo, cambias las reglas del juego, dejas de ser un espectador y te conviertes en participante. Y es en esa participación constante donde la fluidez deja de ser un objetivo lejano y se convierte en una realidad en construcción continua. Escuchar activamente moldea tu pronunciación porque transforma la manera en que tu cerebro percibe y reproduce los sonidos. No es lo mismo oír que escuchar con intención. Cuando solo oyes, el idioma pasa como ruido. Cuando escuchas activamente, analizas, identificas patrones, detectas tonos y comienzas a internalizar la música del idioma, cada palabra que escuchas con atención deja una huella. Tu cerebro empieza a reconocer cómo suenan realmente las frases, no como crees que suenan. Este detalle cambia todo, porque muchos errores de pronunciación no vienen de la falta de práctica, sino de una percepción incorrecta del sonido. No puedes reproducir correctamente algo que no has escuchado con claridad. Escuchar activamente implica involucrarte. No es tener el idioma de fondo mientras haces otra cosa, es enfocarte en cada sonido, en cada pausa, en cada entonación. Es notar cómo sube y baja la voz. Cómo se conectan las palabras, cómo algunas letras desaparecen y otras se suavizan. Este nivel de atención entrena tu oído para captar detalles que antes ignorabas. Cuando tu oído mejora, tu boca responde. La pronunciación no se corrige solo hablando, se corrige escuchando mejor. Tu lengua comienza a imitar lo que tu mente entiende con precisión. Es un proceso natural. Primero absorbes, luego reproduces. Por eso, quienes escuchan constantemente con intención desarrollan una pronunciación más clara sin necesidad de memorizar reglas complejas. La repetición juega un papel clave aquí. Escuchar la misma frase varias veces te permite descubrir nuevos matices en cada intento. Lo que al principio parecía confuso, poco a poco se vuelve claro. Luego, cuando repites esa frase, tu pronunciación se acerca más al modelo original porque ya no estás adivinando, estás imitando algo que conoces profundamente. También desarrollas ritmo. El inglés no es solo palabras sueltas, es flujo, es conexión. Escuchar activamente te enseña dónde hacer pausas. ¿Qué palabras enfatizar? ¿Cómo sonar más natural? Sin este entrenamiento, incluso con buen vocabulario, tu habla puede sonar rígida o forzada. Este hábito requiere disciplina. No basta con escuchar de vez en cuando. Necesitas hacerlo todos los días, aunque sea por poco tiempo, pero con total enfoque. Es mejor escuchar 10 minutos con atención plena que 1 hora sin concentración. Con el tiempo comienzas a notar cambios. Entiendes más rápido, repites con más seguridad, corriges tus propios errores. Tu oído se vuelve más fino, más preciso. Y eso se refleja directamente en tu forma de hablar. Escuchar activamente no es pasivo, es una práctica poderosa que entrena tu mente y guía tu boca hacia una pronunciación más natural, más clara y más cercana al idioma real que quieres dominar. Pensar en inglés elimina la traducción porque cambia la raíz del problema, no solo la superficie. La mayoría de las personas no tiene dificultad para entender palabras, tiene dificultad para responder con rapidez, y eso ocurre porque cada frase pasa por un proceso lento. Primero la idea nace en su idioma, luego se traduce, después se organiza y finalmente se dice. Ese camino es largo, pesado y rompe la fluidez. Cuando empiezas a pensar directamente en inglés, eliminas ese puente innecesario.
Friends, tu mente deja de depender de un idioma base y comienza a construir ideas dentro del nuevo lenguaje. Al principio será simple, incluso limitado, pero esa simplicidad es poderosa porque crea velocidad. No necesitas frases perfectas, friends. Necesitas pensamientos claros que puedan expresarse sin fricción. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, requiere práctica consciente. Empieza con pensamientos básicos, nombra lo que ves, describe lo que haces, formula ideas cortas durante tu día. I am walking, I need water. Friends, this is easy. No importa si parece básico, lo importante es que estás entrenando a tu cerebro a operar en inglés sin traducir. Pensar en inglés también reduce el miedo. Cuando no estás traduciendo, no estás buscando la estructura perfecta, simplemente estás comunicando lo que sabes. Friends, esto libera presión y permite que hables con más naturalidad. La fluidez no es complejidad, es continuidad. Es la capacidad de seguir hablando sin detenerte constantemente a corregir cada palabra. Tu cerebro es adaptable. Lo que repites lo domina. Si piensas todos los días en inglés, friends, aunque sea por momentos, tu mente comienza a priorizar ese idioma. Las palabras aparecen más rápido, las frases se forman con menos esfuerzo y lo que antes parecía difícil se vuelve automático. Además, este hábito fortalece tu vocabulario real, no el memorizado. Friends, aprendes palabras en contexto, conectadas a acciones, emociones y situaciones. Eso hace que sean más fáciles de recordar y usar. No estás estudiando listas, estás viviendo el idioma desde dentro. Pensar en inglés también mejora tu comprensión. Cuando escuchas, friends, ya no necesitas traducir mentalmente porque tu cerebro reconoce directamente el significado. Esto hace que entiendas más rápido y con menos esfuerzo, lo que a su vez mejora tu capacidad para responder en conversaciones reales. Este proceso requiere disciplina diaria. No basta con intentarlo una vez, debes convertirlo en un hábito constante, en una práctica integrada en tu rutina. Cada pequeño pensamiento en inglés es una inversión en tu fluidez futura. Con el tiempo te das cuenta de que ya no estás traduciendo, simplemente entiendes y hablas. El idioma deja de ser algo externo y se convierte en parte de tu forma de pensar, de procesar el mundo, de comunicarte con libertad y claridad. La práctica constante vence la perfección porque redefine lo que realmente importa en el proceso de aprendizaje. Muchas personas quedan atrapadas intentando hacerlo todo bien desde el inicio, esperando el momento en que su pronunciación sea correcta, su gramática impecable y su confianza absoluta, pero ese momento nunca llega. La perfección es una ilusión que paraliza, mientras que la práctica es una acción que transforma. Cada vez que practicas, aunque cometas errores, estás avanzando. Cada intento imperfecto construye una base más sólida que cualquier teoría entendida pero no aplicada. El progreso real no se mide por lo perfecto que hablas hoy, sino por la frecuencia con la que te expones al idioma. Es en esa repetición constante donde tu mente comienza a adaptarse, donde tu boca gana agilidad y donde tu confianza empieza a crecer. La perfección te hace dudar, te hace detenerte antes de hablar, te hace corregirte en exceso. La práctica constante, en cambio, te empuja a seguir, a fluir, a aceptar que el error es parte del camino. Cuando eliminas la presión de hacerlo perfecto, liberas tu capacidad de aprender más rápido. Tu mente deja de enfocarse en evitar errores y comienza a enfocarse en comunicar ideas. Hablar inglés no es un examen, es una habilidad viva. No necesitas respuestas perfectas, necesitas respuestas reales. Cuando practicas todos los días, tu cerebro empieza a reconocer patrones, a recordar estructuras sin esfuerzo consciente. Lo que antes requería pensar demasiado, poco a poco se vuelve automático. La constancia tiene un poder acumulativo. Un día de práctica puede parecer poco, pero muchos días seguidos crean un cambio visible. Es como construir una habilidad ladrillo a ladrillo. Cada sesión, por pequeña que sea, suma. Cada palabra que dices fortalece tu capacidad de decir la siguiente con más facilidad. También desarrollas resistencia mental. Al practicar constantemente te vuelves más cómodo con la incomodidad. Dejas de temer equivocarte porque te das cuenta de que nada grave ocurre. Esa libertad es clave para la fluidez. Cuando no tienes miedo, hablas más y cuando hablas más, mejoras más rápido. La perfección es estática, la práctica es dinámica. La perfección busca un resultado final. La práctica construye un proceso continuo. Y es en ese proceso donde ocurre la verdadera transformación. No se trata de llegar a un punto donde nunca cometes errores, sino de llegar a un punto donde puedes comunicarte con claridad a pesar de ellos. Cada día que eliges practicar, estás invirtiendo en una versión más capaz de ti. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante, porque al final no es la perfección la que te da fluidez, es la repetición diaria, imperfecta pero persistente, la que te lleva a dominar el idioma con naturalidad y confianza. Los errores impulsan el progreso real porque revelan exactamente dónde necesitas crecer. Muchas personas intentan evitarlos, esconderlos o sentirse mal por ellos, pero en realidad son señales claras de que estás avanzando. Si no te equivocas, probablemente no estás intentando lo suficiente. El error no es una falla, es una herramienta de aprendizaje en acción. Cada vez que cometes un error al hablar inglés, tu cerebro recibe información valiosa. Detecta la diferencia entre lo que dijiste y lo que debiste decir, y ese contraste crea una conexión más fuerte que simplemente estudiar una regla.
Aprendes más rápido cuando te equivocas y corriges, que cuando solo observas pasivamente sin participar. El problema no es equivocarse, es reaccionar mal al error. Cuando te frustras o te juzgas, interrumpes el proceso natural de aprendizaje. Pero cuando aceptas el error como parte del camino, lo conviertes en un impulso. Te vuelves más valiente, más activo, más dispuesto a intentar de nuevo. Esa repetición con corrección es lo que construye la mejora real. Hablar un idioma nuevo implica experimentar constantemente. No tienes todas las respuestas y eso es normal. Cada frase que intentas es una prueba y cada error es un ajuste. Así es como funciona el progreso. Intento, error, corrección, avance. Es un ciclo que se repite y que con el tiempo produce fluidez. Los errores también desarrollan tu conciencia. Empiezas a notar patrones, a identificar tus debilidades, a entender que necesitas practicar más. Sin errores no hay claridad. Sin claridad, no hay mejora dirigida. Es a través de tus fallos que descubres el camino correcto. Además, los errores fortalecen tu confianza cuando los enfrentas. Cada vez que te equivocas y sigues hablando, rompes el miedo. Te das cuenta de que no pasa nada grave, que puedes continuar, que puedes comunicarte incluso sin ser perfecto. Esa seguridad no viene del conocimiento teórico, viene de la experiencia directa. Las personas que progresan más rápido no son las que evitan errores, son las que los usan a su favor. Hablan más, se equivocan más, aprenden más. Entienden que el error es temporal, pero la habilidad que construyen es permanente. También cambias tu mentalidad. Dejas de ver el error como algo negativo y comienzas a verlo como una oportunidad. Cada equivocación es una lección personalizada, adaptada exactamente a lo que necesitas mejorar en ese momento. El progreso real no es limpio ni perfecto, es desordenado, lleno de intentos fallidos que poco a poco se convierten en aciertos. Es en ese proceso donde se forma la verdadera fluidez, no en la ausencia de errores, sino en la capacidad de avanzar gracias a ellos, utilizándolos como escalones hacia un dominio más sólido del idioma. La disciplina diaria construye confianza porque elimina la dependencia de las emociones y establece un camino claro basado en acciones repetidas. Muchas personas esperan sentirse motivadas para practicar, pero la motivación es inestable, va y viene, mientras que la disciplina permanece. Cuando decides practicar todos los días sin negociar contigo mismo, empiezas a crear una base sólida que no depende de cómo te sientes, sino de lo que haces cada día que cumples con tu práctica. Estás enviando un mensaje a tu mente. Eres alguien que actúa, alguien que cumple, alguien que avanza. Esa repetición no solo mejora tu habilidad, también transforma tu identidad. La confianza no aparece de repente. Se construye con evidencia, con pequeñas pruebas diarias de que estás progresando, aunque sea poco. Al principio puede parecer difícil mantener la constancia. Habrá días en los que no tendrás ganas, días en los que sentirás que no estás mejorando, pero es precisamente en esos momentos donde la disciplina tiene más valor. No practicas solo cuando es fácil, practicas porque es necesario. Esa decisión fortalece tu carácter y te hace más resistente. La disciplina también reduce la duda. Cuando sabes que estás haciendo el trabajo todos los días, dejas de cuestionarte tanto. No necesitas preguntarte si estás mejorando, porque sabes que estás invirtiendo el tiempo y el esfuerzo. Esa certeza interna se traduce en seguridad al hablar, en menos miedo, en más fluidez. Además, la repetición diaria crea familiaridad. Lo que al principio se siente extraño comienza a volverse normal. Las palabras salen con más naturalidad, la pronunciación mejora, tu mente responde más rápido. Esa comodidad es el resultado directo de la práctica constante, no de un momento de inspiración. La confianza verdadera no viene de saberlo todo, viene de haber practicado lo suficiente como para manejar lo que sabes. Cuando has hablado todos los días, cuando has escuchado, repetido y pensado en el idioma, desarrollas una seguridad práctica. No es teoría, es experiencia acumulada. También desarrollas autocontrol, aprendes a mantenerte enfocado, a cumplir con tus objetivos sin distracciones constantes. Esa capacidad no solo mejora tu inglés, mejora tu forma de enfrentar cualquier desafío. La disciplina se convierte en una herramienta que puedes aplicar en todas las áreas de tu vida. Cada día suma. Cada sesión, por pequeña que sea, construye algo más grande. No necesitas hacer mucho, necesitas hacerlo siempre. Es esa continuidad la que crea resultados visibles y sostenibles. Con el tiempo, miras atrás y notas el cambio. No porque un día hiciste algo extraordinario, sino porque durante muchos días hiciste lo necesario. Y es ahí donde la confianza deja de ser una meta lejana y se convierte en una parte natural de quién eres cuando decides actuar con disciplina todos los días.